qué? Perdona. Luego de sentadillas y ya. Yo desmadre, por favor. Una cosita ahí en un lateral para que luego ya... Yo soy muy poco versátil, pero bueno, luego no hago Solo de la bienvenida y ya está. Y me voy. Sí, sí, bueno, no te preocupes, es solo una mini bienvenida y tú presentas todo, tranquilo. Pero, va, que 4 ideas. Eso decía, ¿no decía Picasso que no es inspiración, que es transpiración? Jesús, no pensaba que iba a venir tanta gente. Habla del patrimonio. Muchísima gente, la verdad. ¿Qué vídeo es? Gero pantalla batean hashtagak. Sare sozialetan komentariok egiteko. Vale, está como demasiado cerca esto. Siempre. Vale. Bueno, empezamos. Vale. Bueno, arratsaldeon denori. Kultura departamentuaren izenean, Koldo Mitxelenen izenean, ongi etorria eman nahi genizueke, etorri zareten guztiei. Gaur mai inguru berri bat aurkezten dugu, Alejandriatik Helsinkira izeneko zikloaren barruan. Eta, bueno, dakizunez, ziklo honek programa berezi bat osatzen du momentu honetan aretoan dakagun erakusketarekin batera. Erakusketa, dakizunez ere, biharko liburutegi guztiak eta, bueno, ekain arte bizita dezakezue. Gaurkoa, laugarren mai ingurua da eta mai bakoitzean, hitzordu bakoitzean, liburutegi bat dakagu gonbidatu bezala. Helburu bikoitz batekin, alde batetikan esperientziak partekatu eta bestetikan esperientziagoetatik ikasi. Okazio honetan gurekin dakagu Ana Santos, Espainiako Liburutegi Nazionalaren zuzendaria. Eta maiaren izenburua kultura, ondare etorkizunduna, eta, bueno, hain zuzen, ondareari buruz hitz egin nahi dugu, zentzu orokor batean, bai ondare dokumentala, bai ondare digitala, eta zeratik ez ondare artistikoa, zeren ondarea baita Koldo Mitxelenaren ildo estrategiko bat, eta gaurko solazaldian gauz asko ikasi nahi ditugu. Horretarako, Ana Santosekin batera beste bi gonbidatuak ditugu, Imanol Agote, Euskal Liburutegi Nazional Digitalari buruz batez hitz egiteko, eta Lourdes Fernández, Arko eta Azkuna Zentroaren zuzendaria izan dena kargu eta beste arduradun artean. Bueno, presentamos hoy la cuarta mesa de diálogo que se enmarca en el ciclo de Alejandría Helsinki, que como sabéis es un programa que discurre en paralelo a la exposición Todas las bibliotecas del mañana, que está abierta hasta el 1 de junio y que no me canso de recomendar porque de verdad merece la pena. En cada mesa de este ciclo queremos analizar los ámbitos de trabajo sobre los que quiere pivotar el nuevo Koldo Mitxelena, y cada mesa cuenta con una biblioteca invitada porque pues, por supuesto queremos aprender de otras experiencias y porque también queremos compartir estas experiencias con el público. En esta ocasión tenemos el placer de contar con Ana Santos, que es directora de la Biblioteca Nacional de España, y con una mesa titulada, en este caso, Patrimonio con Futuro, porque bueno, pues queremos evidentemente hablar de patrimonio, reflexionar sobre la riqueza del patrimonio bibliográfico y documental, patrimonio que se guarda en bibliotecas, en archivos, en fototecas, cinetecas, hablar también del patrimonio que no se genera en soportes tangibles, sino en digitales y de todos los retos que de cara al futuro inmediato supone. De hecho, una de las líneas de trabajo del Koldo Mitxelena y que le dota también, o que le ha dotado de singularidad, ha sido la conservación del patrimonio. Koldo Mitxelena tiene una vasta colección patrimonial que abarca fondos muy heterogéneos y, como también hemos anunciado en muchas ocasiones, queremos aprovechar este periodo de obras para diseñar una política patrimonial que defina qué, por qué estamos conservando y, sobre todo, cómo ponerlo en valor, ¿no? Y en este contraste de opiniones esperamos aprender también mucho de la mesa de debate de hoy. Y para presentar adecuadamente a los invitados y dirigir y moderar esta mesa contamos con Carlos Olaechea, que es director de Gordayua y jefe de servicio de museos de la Diputación Foral,
que, bueno, pues además de dirigir y moderar el debate, entiendo que también va a poder aportar su punto de vista, porque precisamente Gordayua también es un centro que está en un proceso de cambio y con un plan estratégico que, en sus propias palabras, quiere redefinir Gordayua para dejar de ser un centro de depósito y conservación y transformarlo en un suministrador de servicios y recursos en torno al patrimonio y a la cultura. Bueno, este al fin y al cabo es un reto al que nos enfrentamos todos los equipamientos culturales que trabajamos con el patrimonio. Y bueno, además Carlos tiene en su pasado el delito de haber sido bibliotecario también, incluso compañero de trabajo, así que un moderador perfecto para la ocasión. Así que disfrutéis de la charla. Y, Carlos. Bueno, eskerrik asko Patxi, arratsaldeon guztioi eta mila esker hemen egoteagatik, gaur kultura ondare etorkizunduna batu gaitu mahai honetan. Koldo Mitxelena kulturunearen proiektu berriztatzailearen inguruan. Antolatu den beheko erakusketan biharko liburutegi guztiak osagarri dira mahai inguru hauek. Eta aurkezpenekin hasi baino lehen pixkat saionen plana azalduko dizuet. Lehenengo eta behin, Ana Santosek, Biblioteka Nazionaleko zuzendaria, Madrideko Biblioteka Nazionaleko zuzendariak azalduko digu aurkezpen bisual baten bidez, bi bideo jarriko ditu Espainiako Biblioteka Nazionalean jorratzen dituen lerro estrategiko hauek. 15 minutu izango dira gutxi gora bera. Hemendik aurrera, hitza emango diegu beste konbidatuei, eta ondare bibliografiko soilan geratu gabe, beste zenbait ondarez ere itzengo dugu. 8 eta 4 arte gutxi gora bera. Hemendik aurrera, zuek izan nahi dugu protagonistak izatea, eta zuen galderakin eta zuen erreflexioekin ebai. Eta beti ere gaiaren inguruan, galdetzera animatzen zaituztet. Elkarrizketa harin baten sargaitezen publikorekin baitare. Elkarrizketa guztian zehar, Jorge Martín, hor dagoena, saiatuko da ideia, kontzeptuak eta hausnarketak bertan eta momentuan jasotzen. Muy buenas tardes a todos y todas y muchas gracias por estar aquí. El tema que hoy nos ha reunido es el patrimonio cultural con futuro, una de las mesas de diálogo denominadas de Alejandría a Helsinki, que se celebran en torno a la exposición Todas las bibliotecas del mañana que ha producido Koldo Mitxelena Kulturgunea para ayudar a visualizar mejor el proyecto de renovación de este centro cultural. Antes de pasar a las presentaciones, voy a explicarles el plan de esta sesión. En primer lugar, Ana Santos, directora de la Biblioteca Nacional de España, nos presentará con apoyo audiovisual las líneas maestras de actuación de esta institución hoy en día. A continuación, daremos la palabra a los otros invitados, intentando establecer un diálogo que vaya más allá del patrimonio puramente bibliográfico. Esto será aproximadamente hasta las 8:15, momento en el que abriremos la posibilidad de intervenir al público dentro de lo que es el tema de la mesa redonda. Intentaremos que sea un diálogo ágil y a lo largo de toda la sesión Jorge Martín tratará de plasmar gráficamente las ideas, conceptos y reflexiones que se generen. Y sin más dilación paso a presentarles a los invitados de hoy, no sin antes recordarles que si quieren mediante las redes sociales transmitir las ideas o las fotografías de lo que vaya surgiendo aquí, ahí hemos puesto unos hashtags que podrán hacer que la información llegue más conjuntada. Bueno, voy a empezar por Lourdes Fernández, que está a mi derecha, es licenciada en Historia del Arte en la Universidad de Barcelona, en la especialidad de Museos y Galerías de Arte Contemporáneo, máster en Museología y Museos en la Università Internazionale del Arte de Florencia, General Manager de Manifesta en la Bienal Manifesta desde enero de 2003 a diciembre de 2004, directora de Arco Madrid, fue directora general de Azcuna también hasta junio de 2018, y actualmente es la directora de Art Ingenium, empresa de ingeniería artística que creó ella misma en 2011, está ubicada en Donosti, San Sebastián, y gestiona directamente el proyecto de la Casa del Faro de la isla de Santa Clara junto con Cristina Iglesias. Ana Santos Aramburo es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza, de la sección de Historia del Arte y diplomada en Biblioteconomía y Documentación por el Centro de Estudios Documentales del Ministerio de Cultura, y pertenece a la escala facultativa de Bibliotecas y Archivos de la Universidad Complutense de Madrid. Inició su trayectoria profesional en 1981 en la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza y se trasladó a la Universidad Complutense de Madrid en el año 1982. Es en la biblioteca de esta universidad, durante más de 25 años, ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. En el mes de marzo de 2007 fue nombrada directora de Acción Cultural de la Biblioteca Nacional de España, puesto que ocupó hasta septiembre de 2011. Volvió a dirigir las bibliotecas de la Universidad Complutense y desde marzo de 2013 es directora de la Biblioteca Nacional de España en Madrid.
y Manol Agote Alberro, es licenciado en Geografía e Historia. Y ha sido sucesivamente, bueno, ha trabajado como funcionario técnico de grado alto dentro de distintas secretarías y de distintos departamentos del Gobierno vasco y fue asesor del Departamento de Cultura del Gobierno vasco desde el 95 al 98. Fue viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes entre 1998 y 2002, director general de Cultura de esta Diputación Foral de Guipúzcoa, también en la legislatura de 2003 a 2007, y director de Patrimonio Cultural en 2 departamentos, porque cambiaron de nombre, en el Departamento de Educación y Política Lingüística y Cultura de 2013 a 2016 y mismo cargo hasta 2017 en el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco y actualmente asesora al Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco. Es el alma mater de la nueva Ley de Patrimonio Cultural vasco y su proyecto más querido, al que ahora más le dedica la mayor parte de sus esfuerzos, es el de la Biblioteca Nacional Digital Vasca, de la que hablaremos luego. Sin más, doy la palabra a Ana Santos para que nos cuente un poco las líneas de la Biblioteca Nacional, las líneas que está trabajando ahora. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias también, muchísimas gracias a Pachi Presa, director de este centro, por invitarme y por darme la oportunidad de participar en este debate que creo que es de gran interés en este momento para todos, especialmente para aquellas instituciones que trabajamos con aquello que el hombre ha sido capaz de dejar en algún tipo de soporte, es decir, con la permanencia de la palabra. Palabras que han sido capaces a lo largo de la historia, de la evolución humana, de fijar las ideas y, por lo tanto, han sido la clave de evolución de la sociedad. En este sentido, las bibliotecas tenemos una importante responsabilidad y hoy más que nunca, en un momento en el que la evanescencia de los contenidos es tan tremenda y en el que tenemos que reflexionar, a ser posible, juntos sobre el camino que debemos seguir. Así que, de verdad, gracias por permitirme reflexionar con todos ustedes sobre estos temas. Gracias también a todos los que hoy nos acompañan. Veo que hay mucha gente en esta sala, cosa que me gusta mucho, me llena de satisfacción, porque cada vez que veo público que viene a hablar y a participar en temas de cultura, soy consciente de que la cultura importa mucho en esta sociedad. ¿Por qué importa la cultura? ¿O por qué nos debe de importar? Bueno, pues yo creo, y voy a intentar ser breve en estos 15 minutos, porque diría muchas cosas, pero me gustaría intentar centrar el debate. ¿Por qué nos importa la cultura? Sin duda alguna, la cultura condiciona nuestra forma de estar en el mundo. No solamente condiciona nuestra vida, no solamente marca nuestras emociones, sino que es algo sustancial a la propia dignidad de las personas. Es decir, es aquello que nos conforma como seres individuales y es aquello que nos hace ser conscientes de pertenencia a un colectivo, el que sea. Pero es fundamental para nuestra dignidad como seres humanos. Y por eso es tan importante su permanencia y por eso es tan importante su transmisión. Tiene un enorme potencial. Y no solamente tiene un enorme potencial como medio y forma de aprendizaje, tiene un enorme potencial como camino de convivencia y como camino en el que podemos encontrar esos espacios comunes en el que todos, a pesar de nuestra individualidad, nos podemos sentir identificados y, por lo tanto, podemos conformar espacios de diálogo que quizá en otro medio, que no sean la cultura, no se puedan encontrar. Y hoy, sin duda, hoy son muy necesarios. Las instituciones culturales, por lo tanto, debemos ser conscientes de este enorme potencial. Y debemos ser conscientes de este enorme potencial cuando nos tenemos que dirigir al público al que hoy nos dirigimos, a los nuevos públicos a los que hoy nos dirigimos. Personas que son capaces de exigirnos como instituciones públicas
la responsabilidad que debemos demostrar ante la sociedad. Y personas que además están demandando de las instituciones públicas aquello que yo creo que merecen por derecho, que es que respondamos a sus demandas. Sobre todo gente joven. Aquí veo que hay mucha gente joven en la sala. Qué bien, estupendo. Porque no solamente son nuestro futuro, son ya nuestro presente. Gente joven que tiene voz, antes no la tenían, tiene voz en las redes sociales, voz que se escucha muchas veces. Tiene conocimientos que pueden compartir y que deben compartir con todos. Y sobre todo está demandando unas nuevas formas de aprender. Pero también veo mucha gente mayor. Estupendo. Esta es otra de las características fundamentales de la cultura hoy. La posibilidad de ofrecer una vía de formación permanente a lo largo de toda la vida para cualquier tipo de persona, independientemente de la formación que haya tenido o no. No importa. Da igual que haya estado toda la vida trabajando y no haya podido formarse. Desde las instituciones públicas tenemos la obligación social de ofrecer esa nueva vía o esa posibilidad de formación. ¿Cómo responder a esto? ¿Cómo responder a estas demandas que exigen respuestas? Y sobre todo, fundamentalmente, en época, no nos engañemos, porque todos los que trabajamos en la administración pública lo sufrimos a diario, en época en la que los presupuestos no son los que eran antes y en las que gestionar en la administración pública les puedo asegurar que hace falta un especial coraje. Pues tenemos que hacerlo, los que creemos que vale de verdad la pena. Responder a estos públicos que además tienen distintos niveles de demanda y sobre todo van a tener o deben tener distintos niveles de exigencia. Pues yo les voy a contar qué hemos hecho en la Biblioteca Nacional, no como para ponerlo como ejemplo, porque creo que tenemos muchísimo que aprender, mucho que cambiar y mucho que aprender también de los demás. Pero sí como dos estrategias, que ahora hablaré de ellas, que nos están dando muy buen resultado y que incluso puede parecer sorprendente que se hayan podido poner en marcha en una institución como la Biblioteca Nacional de España. No nos olvidemos que estamos hablando de la institución cultural más antigua de nuestro país, que se fundó en el año 1711 y que desde entonces recoge todo lo que en España se publica a través de la legislación de depósito legal. Es decir, los soportes de esas ideas que, aprendidas de generación en generación, han hecho avanzar la sociedad. La capacidad de nuestra sociedad de crear, de pensar. Y esas ideas, como digo, si no hubieran permanecido en una institución, posiblemente nunca hubieran llegado a nosotros. Desde esa responsabilidad tienen que llegar a todo el mundo. Y a pesar de ser una institución tradicional, muy tradicional, con un personal bibliotecario también muy tradicional, pero dispuesto al cambio, que no le importa enfrentarse al reto, y sobre todo con un importante, que esto también es fundamental, es una clave fundamental, con un importante compromiso público, fundamental. A pesar de eso, pues pensamos que había que cambiar la estrategia. A medida que se han ido desarrollando la digitalización de colecciones, y ahora veremos un pequeño vídeo sobre esto, íbamos viendo que nuestras salas se iban despoblando de lectores cada vez más. Y a medida que descendían los servicios presenciales, crecían los servicios digitales. Y a medida que la demanda de los servicios presenciales iba bajando, iba creciendo la demanda de los servicios digitales. ¿Cómo responder en una época de crisis, ¿no? ¿Cómo aprovechar este potencial digital? Bueno, pues desde el convencimiento que había que mantener esa institución viva. Y viva significa con posibilidad de aprovechamiento y de utilización por todos los ciudadanos, y no solamente aquellos que hayan tenido o hayan podido tener el privilegio de haber estudiado o tener una formación especializada, aunque también para ellos. Iniciamos hace años esta doble estrategia. La primera, digital,
Un camino que nos ha llevado a digitalizar pues, cientos de miles de obras de nuestras colecciones, pero no solamente eso, no nos podíamos quedar allí. Digitalizarlas y ponerlas al servicio público, en el servicio público es relativamente fácil, pero tienen mucho potencial y se puede hacer mucho más. Y vamos a verlo en este pequeño vídeo que está aquí. Esta es la Biblioteca Nacional de España. Está aquí. Y aquí. Y aquí. También está aquí. Y aquí. Y aquí. Llevamos cientos de años custodiando el conocimiento en todos sus formatos. Somos conservadores, restauradores, archivistas y bibliotecarios. En este tiempo hemos ayudado a estudiosos e investigadores a aprovechar ese saber. Se han logrado grandes cosas gracias a nuestra labor. Pero el conocimiento es de todos. Somos todos creándolo. Y todos debemos poder acceder a él y hacerlo nuestro, recreándolo. Ese es ahora nuestro objetivo. Desde el año 2000 hemos digitalizado millones de páginas y seguimos a un ritmo de miles por día. Ese proceso está dando sus frutos. Miles de investigadores e interesados usan nuestras webs todos los días. Pero queremos que llegue a más lugares. Queremos que el conocimiento se convierta en mucho más. Que mute, que abone y que haga brotar cosas nuevas. Que esté en todas partes y que sea todo lo que hacemos. Que cualquiera pueda reutilizarlo para crear algo nuevo. Porque así se crea cultura, tecnología y sociedad. Porque así se crea una economía más fuerte. Así nos hacemos mejores. Este edificio era la Biblioteca Nacional. Ahora es solo su sede física. 300 años después estamos volviendo a construir un edificio. Pero esta vez está en todas partes y sus ladrillos son digitales. Los cimientos también son nuevos. Divulgar, fomentar la reutilización con recursos y herramientas digitales y ayudar a que nuevos públicos y comunidades aprovechen los miles de años de conocimiento que hemos sabido guardar. Puede parecer un edificio invisible, pero en realidad es el que más se va a ver. Porque en él estaremos todos. Bueno, un vídeo de divulgación. En él estaremos todos. Este es el mensaje. Y la estrategia digital ha pasado no solamente, como decía, por digitalizar las colecciones y ponerlas accesibles, sino por demostrar que se pueden utilizar para otras cosas. Hace un par de años lanzamos lo que llamamos el Laboratorio de Ideas de la Biblioteca Nacional. Y allí pues, se pueden aprender recetas de cocina a través de libros, de manuscritos de la Biblioteca Nacional. Se puede componer música con un manuscrito musical del siglo XVIII. Se van a colgar ahora recursos destinados a la docencia con un portal que se titula BN Escolar. Hemos abierto una comunidad que se llama Comunidad BNE para compartir conocimiento, para que cualquier persona que sepa algo sobre aquello nos lo pueda contar, donde está participando mucha gente joven también en esto. Es decir, una nueva manera de aprender. Una nueva manera que además de aprender, se disfrute. Y además de aprender, permita descubrir aquello que quizá de otra manera nunca hubieras llegado a descubrir. ¿Cómo vas a descubrir o a interpretar o a conocer o a de verdad saber el valor, si no eres especialista en música, de un manuscrito del siglo XVIII que contiene un juego musical, que es un minueto único, si no juegas con él? Abrir, fomentar la curiosidad intelectual a través de medios que quizá nunca se hubieran descubierto de otra manera. Esto es el Laboratorio de Ideas de la Biblioteca Nacional y les aseguro que nos está dando muy buenos resultados. Además de esto, como es este Centro Koldo Mitxelena, como es la Biblioteca Nacional y como es cualquier biblioteca en cualquier lugar que sirve a cualquier comunidad, son lugares también, son espacios, son edificios que tienen un valor
en sí mismo como lugar. Son edificios emblemáticos que un colectivo, una ciudadanía identifica como propios, y lo son porque son suyos, y por lo tanto deben estar abiertos. Hasta hace muy poco la Biblioteca Nacional estaba abierta solamente a personas con carné, es decir, allí solamente podían entrar, excepto en la zona cultural, personas que tenían una especial formación, se podían hacer el carné de lector o el carné de investigador. Bueno, la Biblioteca Nacional la hemos abierto ya a todo el mundo. Vamos a poner el otro vídeo y con esto creo que ya he terminado mi tiempo para no abusar tampoco del tiempo. Lo ponemos y vamos a ver qué hemos hecho con esto, ¿no? Quiero que te emociones. Quiero que crezcas. Que viajes. Que te sorprendas. Que sueñes. Que sientas. Que compartas. Que descubras. El lugar, un espacio, como digo, emblemático, identificado, identificable por una ciudadanía, por un colectivo abierto a todos para su aprendizaje y su disfrute. Desde que hemos abierto todo lo que podemos las puertas de la Biblioteca Nacional, pues son cientos de miles de personas que acuden cada año a las actividades. Les aseguro que no damos abasto, sobre todo en las reservas que tenemos de talleres, en las visitas que tenemos guiadas, no damos abasto. Y cada vez que aumenta la oferta, se incrementa la demanda, es decir, no estamos trabajando en una sociedad o no trabajamos para una sociedad que desprecia la cultura. No es cierto. Cuando hay oferta, realmente hay demanda. Y estas cientos de miles de personas, creo recordar que el año pasado se acercaron a las 400.000 solamente a la actividad cultural, además están los lectores y además están los usos digitales, pues posiblemente muchas de ellas no hubieran venido de otra manera, no hubieran sido capaces de traspasar esa verja que separa el edificio de Madrid del Paseo Recoletos, una verja que es disuasoria casi para entrar. Y por lo tanto no hubiéramos sido nosotros capaces de ofrecerles una posibilidad de aprendizaje que quizá les pueda acompañar a lo largo de toda su vida. Esta idea de que el patrimonio es público, es de todos, que para que el patrimonio cultural tenga futuro tenemos que pensar que tiene que ser un patrimonio abierto a la ciudadanía, pero sobre todo un patrimonio utilizado y aprovechado por una sociedad que solamente siendo capaz de ser cada vez más culta y siendo capaz cada vez de tener una mejor educación, va a ser capaz de avanzar en aquello que hoy estamos tan necesitados, como es el descubrimiento de mucha gente, de los valores que nos hacen a todas las personas mejores y, por lo tanto, a los colectivos también mejores. Este es el camino de la cultura, este es el camino de las instituciones culturales públicas y espero que podamos seguir haciéndolo, porque el valor inmenso de todo lo que allí se conserva tiene que devolverse en forma de beneficio a una sociedad que está demandando y pidiendo aprender, y a ella nos debemos. Y nada más.
Muchas gracias. Espero no haberme pasado del tiempo y luego seguiremos dialogando. No te preocupes, Ana, muchas gracias por esta breve intervención. Ahora voy a dar la palabra a Lourdes. Vamos a cambiar un poco el tema porque, bueno, el Koldo Mitxelena, además de atesorar patrimonio biográfico, también tiene una vertiente en mostrar el arte a los ciudadanos a través de las salas de exposiciones que tienen una trayectoria pues por todos conocida. Entonces, como tú has trabajado, Lourdes, mucho en la gestión de patrimonio artístico, nos interesa un poco también la visión del otro lado, ¿no? Del coleccionismo privado de arte, a ver la importancia que ves tú que tiene dentro de lo que es la formación del patrimonio artístico, ¿no? Desde luego, a lo largo de la historia la ha tenido muy grande y hoy en día todavía aún la tiene, y a ver cómo ves tú esa intervención de lo privado en la formación de colecciones y cómo engarza eso un poco con el deber público, el deber de la salvaguarda del patrimonio, ¿no? A ver cómo lo ves tú. Bueno, eskerrik asko guztioi, eskerrik asko ez dakit ni hasieran oso ez dakit arrarua sentitzen nintzen mai honetan, baina gero Ainarak esplikatu zian, bueno, ondareari buruz hitz egin behar genula eta gaur egungo ondarea nola baita esateko zer dan eta nola bideratu ere bai, ez? Muchísimas gracias por haberme invitado. Decía que me había sentido un poco como un pulpo en un garaje, porque con la directora de la Biblioteca Nacional, con Imanol Agote y con Carlos, pues me veía que no sabía muy bien de qué tenía que hablar yo, ¿no? Me encanta que me hagas estas preguntas, pero a mí me gustaría primero definir qué es patrimonio, ¿no? Porque al final me imagino que la razón de que yo esté aquí es poner encima de la mesa si todo aquello que es contemporáneo o que estamos haciendo hoy en día se considera también o no patrimonio, ¿no? Pensaba que iba a hablar antes Imanol, que tiene muy clara la visión historicista del patrimonio y la más contemporánea, pero bueno, si se busca una definición de patrimonio, realmente aparece que es un conjunto de bienes propios de una persona o una institución susceptibles de ser valorados. Y quizá hay que pensar cuál es el valor, ¿no? ¿El valor es el tiempo o el valor es un valor de tasación económica o es un valor de unicidad, ¿no? Que eso también se ha pensado muchas veces, el que una pieza sea única tiene más valor que sea repetida. Hoy en día eso ya se ha olvidado por la digitalización, porque el arte contemporáneo duplica, incluso hace series porque le parece que es una manera de tratar el arte, ¿no? Entonces, yo creo que eso a mí me gustaría que fuera un poco lo que nos haga reflexionar sobre qué es el patrimonio cultural o sobre si lo contemporáneo tiene que ser patrimonio cultural o no. Respecto a lo que me preguntabas, porque parece que no estoy contestando a tu pregunta, claro, para contestarte creo que era importante esta introducción, ¿no? Porque desde luego, desde mi punto de vista, que no tengo una opinión historicista del patrimonio, sino que creo que el patrimonio es todo aquello, como dice su propia definición, que tiene una institución o una persona y que tiene un valor que puede ser el tiempo, obviamente, pero también puede ser un valor en sí mismo, ¿no? Entonces, desde esa visión, el coleccionismo privado, ¿cómo ha conformado el patrimonio? Pues obviamente desde los Médicis también, ¿no? Que eran los grandes mecenas, ellos han conformado todo un patrimonio que hoy en día se conserva. Es verdad que quizá el coleccionismo privado, y sobre todo en España, ha estado en manos de coleccionistas privados que quizá no los sacan a la luz. Curiosamente, ahora es un momento en el que, si observamos, hay cantidad de colecciones privadas que se han ido haciendo en los últimos 30 años y que están mostrando lugares para ello, que no son necesariamente museos ni centros de conservación, sino que son, pues bueno, la acumulación igual de su propia colección para que esté expuesta al público, en unos casos con
con ayuda institucional, en otros casos con iniciativa exclusivamente propia. Estoy pensando, por ejemplo, en el proyecto de Bombas Gens de Valencia, o el proyecto de Helga de Alvear en Cáceres, o el proyecto del Archivo La Fuente en Santander, son cantidad de proyectos que antes igual estaban en una colección privada y que se ve esa necesidad de hacerlo público, y que en el fondo a futuro todos esos lugares pasarán a una propiedad pública, ¿no? Con lo cual sí creo que el coleccionismo privado de arte está también colaborando a que ese patrimonio artístico se enriquezca, ¿no? Y si lo privado, me preguntabas luego que si lo privado tenía también... A ver, que las inversiones privadas, ¿qué papel tienen ahora digamos, en relación con los organismos públicos que tienen, digamos, una obligación de salvaguardar el patrimonio, ¿no? Pero a la vez recurren a veces a ayudas de inversiones privadas? Bueno, lo ha dicho un poco Ana también, ¿no? A partir del 2008 y la gran crisis ha venido sobre todo los recortes a la cultura, como casi siempre. Entonces, eso ha planteado una situación en la que todo el mundo está buscando una manera de poder llevar a cabo todas las actividades que anteriormente podían tener. Desde luego eso es imposible, y aprovecho que esté aquí Manol para que lo pase al Gobierno vasco, es imposible sin una buena ley de mecenazgo. O sea, cuando la iniciativa privada ha colaborado enormemente para la custodia del patrimonio y para la conservación del patrimonio en el futuro, ha sido en países fundamentalmente anglosajones, donde las leyes de mecenazgo son muy favorables a todos aquellos que hacen donaciones, no solamente en dinero, sino también en especies, o donaciones incluso a museos, etcétera, ¿no? Eso en España no existe, con lo cual obviamente hay excepciones como José Luis Várez, que acaba de donar al Prado una colección maravillosa, o Plácido Arango, que acaba de donar también al Museo de Asturias, y ojalá hubiera más, pero tampoco a ellos les acompaña digamos, unas ventajas fiscales para ello, ¿no? Con lo cual, bueno, pienso que es un tema todavía que está por hacer, y no sé por qué he dicho el Gobierno vasco, porque eso tendría que ser la Diputación, ¿no? Perdón. Sí. Pues mucho mejor la Diputación, que estamos en la casa. Bueno, pero creo que es entre todos, ¿no? Porque tendría que ser una idea también de las 3 diputaciones, por lo menos de la Comunidad Autónoma Vasca. Creo que sin eso podemos hablar de cómo lo privado puede participar. De hecho, se está participando. Creo que es más importante la gran labor que estamos realizando todos los que nos dedicamos a esto, a buscar financiación privada, porque es imposible llevar adelante los proyectos únicamente con la financiación pública. Pero no sé si eso es la colaboración de lo privado hacia el patrimonio, ¿no? Creo que es entre todos, porque de hecho es fundamentalmente la institución la que se ha encargado siempre del patrimonio. Bueno, muchas gracias, Lourdes. Voy a pasar a otra pregunta, Imanol. Bueno, si quieres puedes también hablar de tu concepto de patrimonio, tal y como comenta ella, pero la pregunta que tenía yo preparada va más en relación con el trabajo que estás haciendo con la dirección de la Biblioteca Nacional Digital Vasca, y cuál es el futuro que le ves, porque estamos hablando de futuro de patrimonio y hacia dónde os dirigís, ¿no? Ana ya nos ha hablado un poco de los proyectos de digitalización, pero salvando las distancias podemos hablar también de la Biblioteca Nacional Vasca, ¿no? Vale, gracias, Carlos. Sí, yo creo que hay, primero, gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar de este proyecto del que hemos hablado muy poco en público. Yo creo que hay en el Gobierno en estos momentos 2 novedades que sí tienen relación con lo que se está hablando aquí. Uno, la puesta en marcha de la Biblioteca Digital Vasca, que está previsto que salga a finales de este año o a comienzos del que viene, y luego la aprobación de la Ley del Patrimonio Cultural, que tiene un acuerdo político de 4 de los 5 grupos que forman el Parlamento Vasco, ¿no? Un apoyo muy mayoritario. Pero para hablar de esto, y teniendo en cuenta de que la biblioteca digital de nueva generación europeana, por ejemplo, de DPLA, Estados Unidos, es una biblioteca de la cultura, es una biblioteca del patrimonio cultural, necesariamente yo creo que tenemos que hacer alguna reflexión sobre qué entendemos por patrimonio cultural
y cómo ha ido evolucionando la idea de patrimonio cultural. Porque si no hubiera ido evolucionando la idea de patrimonio cultural, no estaríamos haciendo una nueva ley que ya se aprobó en el año 1990. Y en todas las comunidades autónomas del Estado están en la segunda o tercera generación de patrimonio cultural. En palabras muy llanas y desde una reflexión muy personal, nada académica, ¿no? Cuando hablamos de patrimonio, yo creo que estamos hablando de algo valioso. Estamos hablando de algo que merece la pena ser conservado, conocido, transmitido a las generaciones futuras. Estamos hablando de herencia. Pero no estamos hablando solamente de patrimonio cultural, también estamos hablando de patrimonio natural. Y a veces el patrimonio también está muy vinculado con lo económico, ¿no? Estamos hablando de bienes a veces no reemplazables y cuya pérdida sería irreversible, ¿no? Y de algún modo, estamos hablando de desarrollo sostenible, ¿no? Y yo aquí sí quiero poner encima de la mesa, porque yo creo que también esto sirve para plantear debates, ¿no? Y para plantear cuestiones, ¿no? Es decir, el modelo de desarrollo sostenible ONU, Agenda 2030, se sustenta en tres patas: medio natural, los recursos naturales, la política social y la política económica. Y es un modelo que sirve de referencia en la gobernanza a nivel internacional. A mi modo de ver, falta una pata que se debatió, pero que no se incorpora en el modelo, que es la pata cultural, la pata del patrimonio cultural como entendemos el patrimonio cultural, porque el patrimonio cultural es un elemento transversal que tiene que ver efectivamente pues con la dignidad humana, pero desde el punto de vista de las políticas tiene que ver con la ordenación del territorio, tiene que ver con el urbanismo, tiene que ver con la educación, tiene que ver con el turismo, tiene que ver con muchas cosas. Bien, esto yo creo que es una cuestión que tenemos pendiente en el ámbito cultural, ¿no? Realmente que la cultura juega un papel más central en las políticas públicas, y eso significa, entre otras cosas, que esté más integrado en el modelo de desarrollo sostenible que es referente en la gobernanza de todos los países, ¿no? Concretando más, cuando estamos hablando de patrimonio cultural estamos hablando de patrimonio inmueble, mueble y inmaterial. Y todo esto efectivamente puede crearse como patrimonio digital o puede ser digitalizado. Y cuando hablamos de patrimonio inmueble hablamos de edificios, hablamos de pueblos, hablamos de ciudades, hablamos de obra pública, hablamos de monumentos, hablamos de paisaje cultural, hablamos de muchas cosas. Y cuando hablamos de patrimonio mueble, hablamos del patrimonio bibliográfico que está en las bibliotecas, o el patrimonio documental que está en los archivos, o el patrimonio museístico, también arte y más cosas que está en los museos. Y también de otros patrimonios que están en el espacio público o en colecciones privadas. Y cuando hablamos de patrimonio inmaterial, hablamos de la lengua o de las lenguas, de las artes escénicas tradicionales, de instituciones sociales como Auzolan, por ejemplo, en el País Vasco, de fiestas, de conocimiento de la naturaleza, de técnicas artesanales. Todo esto es patrimonio cultural, ¿no? Y esta idea de patrimonio cultural, que es este patrimonio cultural que es tan rico, que supone y que abarca tantos campos, la idea que tenemos de este patrimonio cultural ha ido evolucionando. Y ha ido evolucionando porque patrimonio cultural es lo que ha comentado antes Lourdes sobre el historicismo, no es solamente lo antiguo, es decir, el Peine del Viento no es patrimonio cultural. Es decir, la Biblioteca Nacional no está conservando las publicaciones de este mismo año a través del depósito legal. Es decir, en la gestión documental, la evaluación que se hace de los documentos, en estos momentos no se están eligiendo o valorando cuáles son los documentos actuales que merecen la pena ser guardados. Entonces, esa idea de que el patrimonio es algo que tiene más de 100 años, o de 70 o 40, depende del criterio, yo creo que es una idea que está en cuestión, ¿no? Luego hay otra historia también que, desde mi experiencia personal, que a mí me llama la atención, que es lo que llamaría la autenticidad esencialista, es decir, algo que niega la evolución, ¿no? Que defiende la pureza, lo no contaminado, incluso desde el punto de vista estilístico, ¿no? Hace poco he conocido un caso en Oyarzun, una casa señorial de finales del siglo XV, que en su origen tenía adosada un lagar de sidra, que hace 15 años lo han destruido porque lo consideran un añadido degradante, ¿no? Es decir, no respondía a su idea de lo que debía ser
una casa noble, ¿no? Y luego, también yo creo, y a veces yo me he sentido así en las instituciones en las que he trabajado, como que fuéramos coleccionistas, ¿no? Y hay que hacer coleccionismo, evidentemente, pero como que eso tenía demasiado peso, ¿no? Es decir, buscarlo, aquello que es singular, aquello que es único, aquello que es, de alguna manera, está en peligro de extinción, ¿no? Y, sobre todo, yo creo que se está poniendo mucho en cuestión la visión del patrimonio cultural en la que se ensalza el monumento, además el monumento nación, el símbolo, la alta cultura, el símbolo de lo que es una cultura nacional, ¿no? Despreciando otras realidades, lo que es la cultura popular, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende por patrimonio cultural, ¿no? Pues yo creo que patrimonio cultural es todo aquello, toda aquella expresión humana que transmite información y experiencia de interés para la sociedad. Una definición como otras muchas, ¿no? Pero que indica que es algo muy amplio. Es una fuente de información del conjunto de la sociedad, de los ricos y de los pobres, de hombres y de mujeres, de nativos y de migrantes. Nos da información, nos ayuda a entendernos cómo somos, cómo hemos ido evolucionando como personas, como sociedad, como comunidad, ¿no? Entonces, es un bien, es un valor que va más allá del valor que el mercado muchas veces da a la cultura, sobre todo en el caso de las industrias culturales, es decir, del libro, del cine, porque el mercado lo amortiza en apenas un año. Para el mercado, un libro, una película, una producción musical deja de tener valor en un año porque ya no es rentable. Para las instituciones culturales, el valor de la cultura es un valor que va mucho más allá. Se supone que hay algo que tiene un interés más permanente. Entonces yo creo que se está de alguna manera democratizando y ampliando la visión del patrimonio cultural. Por poner un ejemplo, pues en la ley del año 90 la ley distinguía 3 categorías del patrimonio: monumento, conjunto monumental y espacio cultural. En la nueva ley yo creo que se distinguen 21 categorías distintas, ¿no? Y eso es un indicador de que el patrimonio va evolucionando. Entonces, la Biblioteca Digital Vasca, ¿qué quiere ser? Pues quiere ser un portal del conjunto de la cultura del país. Como lo es Europeana, o como lo es DPLA, o como es FINA en Finlandia, o como es Trove en Australia. No ceñirse al patrimonio bibliográfico, porque el mundo digital rompe con estas barreras. Es decir, al final estamos hablando de un archivo digital y de unos metadatos, ¿no? ¿Por qué es posible hoy hacer cosas que no eran previsibles hace solamente 15 años? Pues porque yo creo que la tecnología de la información ha evolucionado mucho. Y yo, aunque sea y no conozca mucho estas cuestiones técnicas, sí quisiera dar algunas pistas de las posibilidades que ofrece y también de los miedos que genera. Posibilidades que ofrece, por ejemplo, se ha mejorado en el almacenamiento de datos y de información a precios razonables, todos los conocemos, todos somos usuarios o de Google Drive o de otras. Se ha evolucionado inmensamente eso. Bien, hay otra cosa que yo no conocía, que es un protocolo de datos abiertos que se llama, para los conocidos, OAI-PMH, que permite que los registros bibliográficos, por ejemplo, de esta casa que está en ese protocolo, a través de herramientas informáticas adecuadas, esos registros bibliográficos puedan ser capturados de manera masiva automáticamente. Y en el mundo se está creando una red de centros que funcionan con estos protocolos y que permiten el intercambio de todos estos registros bibliográficos. Estos registros bibliográficos o catalográficos tienen estándares por áreas. Entonces, el mundo de bibliotecas pues tiene un estándar que es MARC y es Frame. El mundo archivístico tiene otro estándar. El mundo museístico tiene otro que se llama Lido. Hombre, si una de las aportaciones significativas de Europeana es que ha generado un modelo de datos, un modelo de estructurar los datos compatible con todas estas realidades. Con lo cual, es interoperable. Es decir, podemos buscar a Oteiza en el registro de museos, en el de bibliotecas y, en su caso, en el de archivos o en el de escultura pública. Si incorporáramos ese. Bien. Otras cosas que están ocurriendo.
se están generando metadatos, es decir, aplicaciones informáticas que ayudan a búsquedas automatizadas de la información. Metadatos de tipo descriptivos, metadatos que nos hablan de la estructura del contenido, metadatos que nos ayudan a gestionar esos contenidos desde el punto de vista de la preservación o desde otros puntos de vista. Y luego hay otra cuestión que a mí me parece muy interesante, que es la web semántica, ¿no? Los datos enlazados semánticos, ¿no? Es decir, podemos, yo no soy bibliotecario y esto se me va a notar, a través de las autoridades, es decir, a través de palabras que el mundo bibliotecario las ha autorizado como estándares y que nos permiten acceder a una información, por ejemplo, hablando de autores o autoras, hablando de títulos, existe una tecnología que nos permite enlazar automáticamente estos contenidos. Con lo cual, ¿hacia dónde vamos? La Biblioteca Digital de Euskadi estaba pensada en el año 2007, en una ley que se aprobó, estaba pensada que necesitaría de 40 personas para ponerla en marcha. En estos momentos yo creo que con bastantes menos personas se puede poner en marcha una biblioteca digital del ámbito de la cultura. Y esto yo creo que nos lleva a una reflexión, ¿no? Es decir, estamos hablando de un proceso de automatización muy importante de la gestión cultural que a mí me produce admiración, pero que también me provoca, de alguna manera, miedos. Y yo creo que, en este sentido, a mí lo que me viene a la mente es que la biblioteca no puede ser solamente una institución logística de compra y préstamo, una especie de Amazon de alquiler. La biblioteca, desde un punto de vista, diría yo, dialéctico, tiene que hacer frente también a las deficiencias de este modelo, de este cambio tecnocultural tan grande. Y sabemos que este entorno, este mundo, esta sociedad robotizada, esta sociedad de las nuevas tecnologías, desde el punto de vista cultural y humano, genera nuevas necesidades. Necesidades de crear comunidad, de vivir experiencias compartidas, necesidades de que haya espacios de debate, de encuentro. Y quizás la biblioteca tiene que asumir este doble reto de automatización en su gestión, pero a su vez de responder a esas nuevas necesidades. Estas son reflexiones personales absolutamente discutibles. Que vamos a discutir ahora. Todas, sí, sí. Estamos de acuerdo. Entonces, nuestra idea es salir a finales de este año con los registros bibliográficos con los registros de bibliotecas, museos y archivos, con todos los contenidos digitales que están disponibles en la red, con una selección de 3.000 obras de siglo XX-XXI, es decir, la mayor parte sujeta a derechos, porque las bibliotecas que se mueven en el ámbito, que consideran que el patrimonio es solamente lo antiguo, se mueven básicamente digitalizando contenidos de dominio público. Claro, la pregunta en mi caso sería, evidentemente el investigador es un público objetivo muy importante de una biblioteca, pero yo creo que en estos momentos, y además con el cambio tecnocultural tan fuerte que estamos sufriendo, la biblioteca tiene que ser un elemento de activación cultural, que esté muy presente con las necesidades de la gente, de su entorno, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que hay un trabajo muy, muy grande que hacer. Esto era en resumen, para no liarme mucho más, lo que se podía decir de lo que es la idea de una biblioteca digital de la cultura, entendido la cultura y el patrimonio cultural en un sentido muy amplio, ¿no? En relación, y ya termino y así ya pues igual pasamos al turno de preguntas, con la nueva ley de patrimonio cultural, ¿no? Yo qué cosas destacaría, porque hemos hablado muy poco de ella. Un amplio consenso político. Es decir, la cultura también es un elemento de cohesión y también de cohesión política. Tiene que ser un lugar de encuentro, un lugar donde seamos capaces de generar de alguna manera espacios compartidos y proyectos compartidos y comunes. Y me parece que eso es un valor importante. Hay una visión más democrática del patrimonio cultural, que ya lo he comentado. Yo creo que parte de una concepción más integral del patrimonio,
cosa que es una recomendación también, pero esto se concreta en órganos de coordinación de las políticas públicas, tanto verticales, gobierno, diputación, municipio, como horizontales, urbanismo, ordenación del territorio, educación, turismo. Se van a crear órganos que permitan trabajar de una manera global sobre la idea de patrimonio. Se generan espacios de participación a personas expertas y a la ciudadanía a través de un consejo asesor que va a funcionar como un órgano independiente a la hora de hacer valoraciones de lo que es nuestro patrimonio. Se va a establecer, y esto es una cosa muy técnica, pero la tengo que decir porque yo creo que es importante, se va a disminuir mucho el nivel de discrecionalidad a la hora de hacer las declaraciones. Es decir, la discrecionalidad es una decisión fundamentada pero discutible. La arbitrariedad es una decisión no fundamentada. La única manera de disminuir la discrecionalidad es definir mucho los criterios en los que te vas a regir, y la ley hace un desarrollo técnico muy importante en ese sentido, y establecer también ámbitos en el que esa discrecionalidad puede ser contrastada, y el Consejo Asesor va a pronunciarse siempre sobre la idoneidad o no de las propuestas de protección que se hagan. Voy terminando. Incorpora aspectos muy importantes desde el punto de vista de la perspectiva social. Reconocimiento del patrimonio industrial. El tema de la accesibilidad a las personas discapacitadas, una aportación de las propias asociaciones, a las que le estoy eternamente agradecido, porque hemos sido absolutamente insensibles en el origen a esta cuestión. Y es distinto hacerlo, este análisis, desde el patrimonio cultural o desde el urbanismo. El tema de la perspectiva de género también se ha introducido. El tema de la contaminación visual y acústica también se ha introducido, que yo creo que es un tema importante, en general para el patrimonio, pero yo creo que también para la vida ciudadana. Hay un reconocimiento del País Vasco como nación cultural, hecho por nacionalistas y no nacionalistas. Me parece que también es un tema relevante. Plantea un modelo de gestión del patrimonio cultural y material participado, basado en las comunidades portadoras, que van a intervenir en la generación de los inventarios, que van a intervenir a la hora de hacer propuestas de alguna manera, de elaboración de planes de salvaguarda de ese patrimonio. Y ya voy terminando, de verdad. Y establece también mecanismos de apoyo económico a los titulares de ese patrimonio, de un patrimonio que puede ser privado o público, pero que siendo privado tiene un interés público y supone unas cargas para el titular que de alguna manera deben de ser compensadas por la administración. Bueno, pues perdonad si he sido... Vale, bueno, muchas gracias, Imanol. Vamos a intentar hacer una serie de preguntas que podamos contestar todos, cogiendo un poco el hilo de lo que has dicho. ¿Cómo hacemos públicos los contenidos que queremos que lleguen a todos y salvaguardamos a la vez los derechos de los creadores, ¿no? ¿Cómo habéis resuelto eso, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional? ¿Cómo se resuelve también en la Biblioteca Nacional Digital Vasca o en el caso de los artistas? ¿Cómo...? ¿Te refieres sobre todo en relación con la protección de derechos de autor? Sí. Bueno, nosotros digitalizamos todas las colecciones que podemos, cientos de miles. Y además hacemos otra cosa últimamente que yo creo que también se hace en el País Vasco y bueno, es muy importante que se haga, que es preservar los contenidos de la web española. Porque hay una información muy importante en Internet que son las fuentes de nuestra historia del futuro, con un nivel de evanescencia tremendo, y si en algún sitio no se conservan, eso va a desaparecer. Entonces, todo esto está en los servidores de la Biblioteca Nacional, pero todo no está accesible a través de Internet, porque solamente podemos poner en Internet lo que obviamente está en dominio público. Se puede ver, pero está con candado, pero sí se puede consultar desde las salas de la Biblioteca Nacional. Esto es una obviedad. Pero, ¿qué ocurre con esto? Que, como muy bien decía Imanol, la potencialidad de los datos abiertos y la potencialidad de los contenidos libres de derechos es grande, es importante. Y, por lo tanto, trabajar con contenidos libres y con datos abiertos y libres significa que nos podemos enriquecer mutuamente. Es decir, lo que la Biblioteca Nacional tiene y lo que la Biblioteca Digital hispánica, que es la que tenemos en la Biblioteca Nacional, o la hemeroteca digital, o lo que la Biblioteca Nacional tiene sin digitalizar,
y no está en el País Vasco, no está en la Biblioteca Digital Vasca, no pasa nada, puede estar perfectamente igual a través de los datos enlazados. ¿Qué más da a un usuario cuando está buscando un tema, cuando está buscando un autor, cuando está buscando un contenido que tiene que ver con la cultura vasca? ¿Dónde está depositado aquello? Lo que quiere es conocerlo. Entonces, poder enlazar en esto es fundamental, por eso tienen que ser contenidos libres de derechos. En relación a los contenidos con derechos privativos, yo creo que hay la posibilidad de llegar a acuerdos con sus propietarios por una razón muy sencilla. Por lo que antes he comentado, porque sobre todo en el ámbito de las industrias culturales esos contenidos están amortizados en un año. Y porque no hay una contradicción entre lo que es el consumo, digamos, de los productos en soporte físico, analógico y en soporte digital. Como no hay una contradicción entre el préstamo bibliotecario y la compra de libros, un debate bastante antiguo. ¿Cuál es la manera de hacerlo? Llegando a acuerdos en el que los dos ganemos, las dos partes. La administración pública necesita llegar a acuerdos, licencias, vamos a llamarle, que sean sostenibles, es decir, que nos permitan ofrecer en préstamo esos contenidos de una manera sostenible. Es decir, este año y el que viene y el siguiente. Y, por otra parte, el propietario, el titular de esos derechos, requiere una remuneración justa por esos préstamos. Bien, se trata de buscar un punto de encuentro en el que todos ganemos y en el que eso realmente sea un modelo de gestión que pueda durar en el tiempo. Nosotros en la Biblioteca Digital Vasca, en el proyecto de Eliburutegia, que no es Biblioteca Digital Vasca, hemos llegado a acuerdos con más de 100 editoriales del Estado. Es verdad que todo esto va a generar problemas, que no es lo mismo gestionar derechos en el mundo editorial, que está más nacionalizado, digamos, que por ejemplo que en el mundo de la música o en el mundo del audiovisual. Probablemente en estos otros ámbitos nuestro espacio tenga que ver mucho más con la cultura propia, porque hay otros, no por nacionalismo, sino porque hay otros servicios privados en los que tú puedes acceder a esos contenidos. Pero nosotros no renunciamos a que los contenidos actuales que a la gente le interese, así como están, se pueden prestar en soporte físico, puedan también ser prestados en formato digital. Sí, el problema no es el préstamo. El préstamo es totalmente permitido y se hace en todas las bibliotecas. El problema es el uso de esos contenidos. Es decir, el problema es coger un libro, copiarlo y de luego utilizar trocitos y decir que es tuyo, ¿no? Me refiero al préstamo. El préstamo es totalmente legal en cualquier biblioteca. De libro digital y de libro físico. Es decir, nosotros como Biblioteca Digital Vasca queremos hacer préstamo digital de obras contemporáneas. Sí, no hay ningún problema. Todas las bibliotecas lo hacen, todas las bibliotecas. El problema es que eso luego se pueda usar. Es como fotocopiar un libro en una biblioteca completo, tampoco se puede. No es el soporte el que condiciona, sino que es el derecho de propiedad intelectual. Y en cuanto al arte, Lourdes, ¿cómo ves? ¿Cómo ven los artistas, los creadores, que se puedan ver sus obras de alguna forma en bases de datos o en catálogos en los que se da información no igual en formato digital de mucha resolución, pero que aparezcan sus obras y luego se puedan reproducir de alguna forma? ¿Lo ven muy mal o cómo? Bueno, yo es que le iba a preguntar a Imanol, perdona, que haga así, porque claro, cuando tú hablas de la Biblioteca Digital Vasca, hablas y entiendo mucho más de todo lo que es la bibliografía, los archivos, los documentos. Y los contenidos. Pero, ¿qué contenidos de arte? Porque yo creo que en una pieza de arte, o sea, tú vas a digitalizar una ficha con una foto. Eso no puedes digitalizar el arte no se puede digitalizar. Vamos, se puede digitalizar su descripción, su fotografía, pero no es lo mismo que un libro. Tú un libro lo digitalizas y lo mismo que lees en papel, lees en digital, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta que me haces,
primero me gustaría preguntarte, cuando dices que qué es lo que se conserva, o sea, y dentro de lo que se conserva también has dicho que la Ley de Patrimonio prevé un comité que es el que decide. No decide, bueno, un comité contrasta, y la propuesta técnica es una propuesta razonada. Claro, pero al final es un comité, te quiero decir que al final no hay ¿qué criterios se utilizan para conservar o no una serie de documentos, que es lo más fácil? Si ya nos ponemos en el mundo del arte, me parece mucho más difícil. O sea, ¿cómo entra en la Biblioteca Digital Vasca, por ejemplo, todas las esculturas públicas de Eduardo Chillida de Donosti? La Ley de Patrimonio Cultural no habla, había otra ley, la Ley de Museos, pero yo en ese caso, que es un caso que tenemos que trabajar más, yo creo que lo fundamental probablemente será el acceso a la información pública, el acceso público al contenido, a la visita al contenido, la consulta al contenido. De cualquier manera, ahí está VEGAP, habrá que hablar con VEGAP para ver qué posibilidades hay de poner a disposición de la gente ese contenido, que es un contenido virtualizado, no es un contenido original. Es un contenido, por eso, eso digo. Pero que te da información, que te da información. Sí, pero una cosa es la información y otra cosa es el contenido en sí mismo. Pues será diferente el que tú tengas derecho solamente a su consulta y visionado, que tú puedas utilizar esa imagen, claro, eso será. Pero me imagino que la posibilidad de negociar con los titulares o con VEGAP, sí, sería de una manera conjunta, no solamente como gobierno vasco, porque de eso no he hablado, porque el modelo de esta biblioteca digital tendría que ser un modelo en red. Yo creo que tendrían que estar las diputaciones, tendrían que estar otros organismos. Entonces, conjuntamente negociar con los titulares de derechos qué posibilidades hay de que pueda haber una consulta pública a esos contenidos, sin más. Que podamos conocer, por lo menos a través de Internet, pues la obra de Arteta o de cualquier otro. Bueno, pues yo creo que eso es un nivel, es más un nivel de acceso a la cultura, no. Pero ese es acceso a una información, quiero decir, por responder a lo que decía Carlos, yo sí creo que obviamente tú puedes llegar a un acuerdo con VEGAP, como puedes llegar con las GAE o con las editoriales, pero luego en el arte, cuando me dices qué piensan los autores de que su obra esté disponible, pues si es que no está disponible la obra, está disponible una foto de la obra. No tiene nada que ver. Imagínate ya si es un performance o es algo que además es efímero. O sea, quiero decir que ahí hay mucho tomate. Pero imagínate, Lourdes, que ahora la digitalización ha dado un paso más allí. Estamos digitalizando en 3 dimensiones y somos capaces de reproducir casi exactamente y en un futuro muy próximo, incluso con los mismos materiales. Yo te digo, una escultura pequeña se va a poder reproducir con el mismo material y lo vas a hacer con una impresora en 3 dimensiones. Bueno, es ahora una copia, puedes nunca va a ser también, ¿eh? Sí, ahora sí, puedes hacer un bronce de Oteiza, vamos. Sí. Eso no se hace. Es una copia, no es el original, no es la misma obra. Pero bueno, ahí tenemos un poco, bueno, al final. Bueno, yo creo, por responder a tu pregunta, que los artistas obviamente no. Una cosa es negociar con VEGAP para que su obra pueda estar en herramientas digitales y que estén accesibles a todo el mundo, y que eso yo creo que le puede convenir a cualquiera. Y otra es su obra, si se puede compartir, si se puede reproducir de esa forma. Eso obviamente, mi modesta opinión, yo no soy artista, pero creo que no, tampoco soy escritora, creo que por aquí hay alguna que puede decir más sobre los derechos de autor, pero creo que eso quizá en el mundo del libro está más estipulado y en nuestro mundo es más difícil porque tú tampoco lo copias. No se puede ni hacer comunicación pública ni hacer reutilización de cualquier contenido que tenga propiedad intelectual, es decir, que tenga derechos de autor. Los derechos de autor terminan a los 80 años de la muerte del autor. En ese momento la obra pasa a dominio público. En ese momento se puede hacer con esa obra lo que se quiera, es decir, nuevas ediciones de libros, se puede reutilizar una imagen de un artista, se puede lo que se quiera, pero hasta que el autor no pasa a dominio público son obras protegidas. Se pueden prestar, pero no se puede hacer de ellas comunicación pública, ni uso del contenido, ni uso intelectual. No. Pagando derechos. Se pueden prestar,
Lo que no se puede... Comunicación pública, digo. Pagando derechos. Comunicación pública, tú, por ejemplo, puedes publicar un cuadro de un señor pagando derechos a la sociedad gestora, que en este caso es VEGAP, a Cedro cuando es un libro, y con una proporción del contenido, en el caso de los libros, que no excede el 20% en cuanto a lo que es. Y citando, siempre con el derecho de citar, sí. Pero lo que no puedes es coger un cuadro y, no sé, hacer una interpretación de aquello, ¿no? A ver, un ejemplo de ello. Nosotros en Gordailoa hemos hecho un convenio con Google y en la plataforma Google Arts and Culture hemos reproducido, son fotografías, no son los cuadros, desde luego, pero con un detalle, vamos, exquisito, con una definición impresionante, pues una serie de cuadros. La única condición que nos ponían, porque Google ha pagado todo el proceso de digitalización, etcétera, es que no tuviera ningún derecho. Claro. O sea, que fueran libres de derechos. No podemos acceder al arte contemporáneo de ninguna forma en ese sentido, no podemos reproducirlo, pero ni siquiera en una, digamos, en un catálogo con un formato pequeñísimo, aunque bueno, el Reina Sofía y tal tiene puesto en un catálogo, lo puedes hacer si pactas con VEGAP. En lo contemporáneo tú haces un acuerdo con VEGAP y VEGAP te permite, dependiendo qué número de ejemplares publiques, qué difusión le vayas a dar, etc. De todas formas, por ejemplo, en el ámbito científico, que igual conozco un poco más, ahora mismo hay un debate abierto sobre la reproducción, ¿no? sobre las copias, ¿no? Antes, si tú querías consultar un cráneo de Homo erectus, por ejemplo, pues tenías que ir al museo en el que estaba ese cráneo y de vez en cuando permitían algunas copias para que lo pudiera estudiar alguna otra persona en otro museo, en otra institución o universidad. Ahora hay un debate muy vivo en las redes sociales sobre que, bueno, que todas esas excavaciones han pagado con dinero público, etcétera, etcétera, y entonces que permitan hacer modelos en 3 dimensiones que sean susceptibles, que tengan la calidad suficiente para que tú te puedas hacer una copia. De hecho, el Homo, no me acuerdo cómo es, de Sudáfrica, de la cueva de Naledi, el Nalediensis, lo han puesto ellos en abierto, un modelo perfecto del cráneo del Homo nalediensis y lo puede estudiar cualquiera, ¿no? Esa serie de copias que se pueden hacer sobre objetos realmente de estudio científico, bueno, es un camino que se abre. Claro, estamos hablando de creación y eso es un ámbito diferente, pero bueno, en el futuro, en las bases de datos, va a haber muchos modelos digitales que van a permitir hacer copias de muchas cosas que ni nos imaginamos ahora, yo creo. Sí, sin duda alguna, y cada vez va a ser un mundo más abierto, porque no se puede poner puertas al campo. Internet es lo que es, ¿no? Y es muy difícil proteger los derechos de autor. Y por eso la ciencia, que va siempre más avanzada, está teniendo cada vez más éxito. El movimiento internacional de Open Access, acceso abierto. Y bueno, pues un resultado de una investigación que se paga con un presupuesto público posiblemente tenga que estar a disposición pública, ¿no? Y está así. Y luego la creación, bueno, será más difícil, pero cada vez va a ir avanzando. Yo creo que irá avanzando los modelos de licencia. Ahora ya hay muchos modelos de licencia y van avanzando a medida que la sociedad lo demanda, ¿no? Muchas veces algunas obras artísticas son encargos de instituciones públicas y se han pagado. No se pensó en su momento que se pagaran todos los derechos, ¿no? Pero aunque seas propietario de la obra, la institución no puede reproducirla. No puede reproducirla. Y eso también yo pienso que, vamos, que es un contrasentido en algunos casos. No conozco algún caso de estos que estás diciendo con artistas contemporáneos. Me extraña que, vamos, yo te pueda decir que, por ejemplo, el proyecto que estamos llevando adelante con Cristina Iglesias, aparte de que ya en el contrato está contemplado todos los derechos de autor, obviamente el Ayuntamiento de Donostia, que es el promotor, va a poder reproducirlo, va a poder siempre, mientras viva Cristina, con su supervisión, obviamente, pero no hay ninguna traba por ese lado. No, porque el contrato se está redactando ahora y es una cosa actual y se está pensando en todos los derechos de reproducción, pero bueno, no había ese tipo de contratos hace 40 años, ¿no? No, pero no sé, la verdad es que desconozco si hay algunos lugares así que no se pueden necesariamente reproducir. O sea, yo creo que lo más, bueno, lo ha dicho Ana, ¿no?
La ley lo que exige en lo contemporáneo, por lo menos en el arte, y según ha dicho ella también en los documentos o en los libros, ¿no? Es hasta 80 años a la muerte del autor. De hecho, Picasso, la familia Picasso, sigue cobrando todos los derechos de autor, que son además millonarios y no permiten ninguna reproducción que no pase por ellos. Pero también puedes pactar. O sea, si tú tienes un Picasso, como lo tiene el Reina Sofía, pacta con los herederos y al final igual lo puede reproducir. Bueno, yo quería tocar otro tema antes de pasar a las preguntas del público. Bueno, que ya que estamos en el Koldo Mitxelena, este es un centro en el que se reciben muchas veces donaciones de bibliotecas completas, quizás de autores conocidos o de escritores conocidos, y llegan colecciones completas incluso de objetos, ¿no? ¿Y cómo determinaríais vosotros qué es patrimonial en ese caso y qué no es patrimonial? ¿Hay que aceptar la biblioteca o todos los objetos de una persona o personaje en su conjunto? ¿Todo eso es el patrimonio que se refiere a él? ¿Se puede elegir? ¿Hay partes que se pueden rechazar? Eso es un poco en relación a que, claro, el patrimonio con una visión tan amplia como la que has contado tú, Imanol, pues si empezamos a guardarlo todo, pues no vamos a poder tener sitio para guardar ese patrimonio. En algún momento, con la producción que hay actualmente, pues vamos a tener que discriminar. Porque yo creo que he dicho que el patrimonio cultural se ha ampliado, se ha democratizado, pero no he dicho que haya que guardarlo todo. Y esa era mi pregunta, si hay un comité, al final es en manos... O sea, ¿cuál es el criterio para definir en la ley de patrimonio? Desde luego, ni en la ley de patrimonio ni en ningún sitio no hay un criterio científico. Lo que sabemos es que el patrimonio cultural puede tener una gran multiplicidad de valores, no solamente el valor, por ejemplo, estético, puede haber un valor histórico, puede haber un tecnológico, puede haber un montón de valores. Entonces se trata de que seamos capaces de hacer una evaluación sobre, por una parte, si tiene los valores suficientes como para que merezca ser preservado o no, pero dentro de una visión de esos valores muy amplia. Otra cosa es cómo tenemos organizado nosotros la gestión del patrimonio cultural. Y existen bibliotecas, y existen archivos, y existen museos, y existen colecciones, y existen... Entonces, otra cosa es que el Koldo Mitxelena deberá de analizar si su eje es, por ejemplo, el escritor o la escritora, qué elementos de los que ha recibido dan información relevante que permita conocer mejor a ese escritor o esa escritora. Eso es otra cuestión. Entonces, en ese sentido, podría ser admisible, pero eso es una cuestión donde no hay ciencia, es una cuestión a debatir, podría ser admisible que Koldo Mitxelena, de alguna manera, preservara no solamente la biblioteca del escritor o escritora, sino más cosas, tanto en cuanto esos elementos. Al final, yo lo que he dicho es que el patrimonio cultural nos da información. Es una especie de archivo. El archivo documental es el texto, entonces nos da información que nos ayuda a entender mejor a esa obra, a ese momento o lo que fuera, ¿no? ¿Eso cómo se determina? Pues no hay una ciencia que lo determine. ¿Cómo trabajáis en la Biblioteca Nacional en esos casos? Bueno, yo creo que esta toma de decisión, que no es fácil, desde luego, porque ahora mismo se guarda lo que pensamos que es útil o lo que nos puede aportar conocimiento o información en algunos casos, pero ¿qué va a ser útil en el futuro? No lo podemos saber, ¿no? Pero para esto están los distintos tipos de bibliotecas. Las bibliotecas nacionales en sí mismas guardamos todo lo que procede del depósito legal, todo lo que se publica en cualquier tipo de soporte. Los libros, los periódicos, las revistas, los mapas, las partituras musicales, las películas, los DVDs, todo, absolutamente. Pues bueno, la Biblioteca Nacional ingresa en una media solamente a través de depósito legal de unos 500.000 ejemplares cada año. Y a la vez nos llegan donativos, muchas veces así, ¿no? Y yo lo que creo es que hay que definir muy bien la misión. Si un legado de un autor es importante para la cultura de una ciudad, para la cultura de un pueblo, para la cultura de un país, si es importante, hay que conservar ese legado. Y todo lo que aporta información hay que conservarlo. ¿Quién define qué aporta información y quién no? El propio donativo. El propio donativo. Nosotros tenemos
una política de adquisiciones, eso sí, es de aceptación de donativos también, que es importante que esté publicada, porque si no luego, claro, la gente se enfada. Y a mí, ¿por qué no me admiten estos cuadernos si son cuando yo era niño y son muy importantes, ¿no? Bueno, hay que tener una política definida y admitir o no. Todo no se puede guardar, pero sí que hay que saber que quizá en un futuro eso sea importante y, por lo tanto, hay que valorarlo, al menos, ¿no? Bueno, vamos a pasar a las preguntas del público. A ver, cualquier cosa que se os ocurra con relación al patrimonio, no solo bibliográfico, artístico, si queréis de arqueológico, también os puedo hablar yo. O sea que, a ver. Sí, gracias. Buenas tardes y gracias a las cuatro por vuestras intervenciones, que la verdad es que han sido muy interesantes. A ver, yo creo que a mí el tema que me parece central, porque finalmente cuando hablamos de patrimonio no es digitalizar solamente, ni siquiera adquirir, es también decidir qué se va a proteger, sobre qué se va a investigar, qué se va a difundir. Es decir, hay toda una serie de criterios que hay que aplicar. Y, por lo tanto, creo que el eje tiene que estar siempre en el debate sobre el valor. Y me parece que es muchísimo más complejo de lo que parece, sobre todo cuanto más nos acercamos a lo que sería la creación contemporánea o al patrimonio contemporáneo, ya sea literario, artístico, arquitectónico, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, están las instituciones con los criterios, que estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, tienen que estar perfectamente definidos. Pero luego creo está también el debate ciudadano, ¿no? Y la reflexión que yo quiero aportar es que hoy hay una forma de, diría, de desconfianza con respecto a lo contemporáneo. Porque esas cuestiones de valor se han difuminado un poco, ¿no? Tenemos la sensación, y yo desde luego la tengo muy a menudo, de una forma primero de valor marcado de manera muy especulativa por el mercado, por ejemplo, por un lado, esencialmente la creación plástica contemporánea, también en el mundo editorial, una especie de inflación de críticas que han dejado de serlo y son más estrategias comerciales. En ese sentido, una especie de manipulación discursiva en muchos ámbitos que hacen que verdaderamente creo que hay que sentar muy bien el debate, aunque sea tenso y aunque sea polémico, sobre el valor, porque creo que hoy es muy importante también para conseguir que la ciudadanía apoye que hay una forma de fiabilidad del debate en torno al valor de la creación cultural, que merece esos esfuerzos, que son esfuerzos públicos, es decir, de dinero de la gente, ¿no? ¿Cómo veis verdaderamente un poco yo diría que esa problematización de las cuestiones de valor cuando nos referimos sobre todo a la creación contemporánea, incluso el patrimonio construido más moderno, etcétera? Si queréis me mojo un poquito, bueno, decir, porque no creo que hay soluciones mágicas. El problema además es más grave porque yo en eso discrepo un poco con Ana, es decir, la Biblioteca Nacional no guarda todo. Por ejemplo, el depósito legal, por ley, no recoge las ediciones bajo demanda. Se lo están planteando. Es cierto. Se lo están planteando. Y por eso hay que reformar la ley. Es decir, hay que reformar la ley, pero ahora no lo recoge. Y la Comunidad Autónoma del País Vasco no puede regularlo, porque hasta que no lo modifique el Estado, ninguna comunidad autónoma tiene potestad para mejorar eso que ellos saben que es mejorable. Sí. Es decir, es un ejemplo de que la única receta es mucho debate y acuerdo, sabiendo que esa decisión es contingente, es decir, que es revisable, que es imposible tener la varita mágica que nos dé seguridad de que las decisiones que estamos adoptando son las adecuadas, porque si miramos, es decir, la ley de depósito legal se hizo en el 2011. Sí, y está totalmente anticuada respecto al momento actual. Y 2011. Eso es cierto, y hay que actualizarla, y sabemos que la vamos a actualizar y dentro de 2 años ya no nos va a servir, o hay que volverla a actualizar. Y yo estoy obligado a desarrollar esa ley que no está actualizada, porque no tengo capacidad política, jurídica, en un Estado de las autonomías,
de alguna manera, ordenar desde criterios diferentes. Solamente el Estado puede innovar. Nosotros solamente desarrollo. Sí, Lo cual me parece que no es una reivindicación nacionalista otra vez, sino que paraliza la innovación. Y como no innova el Estado, nadie puede innovar. Es un apunte, pero yo creo lo sustancial, el debate, es decir, de reflexión constante y acuerdos, y desde una visión muy amplia de lo que es la valoración cultural, ¿no? No veo otra solución. Sí, bueno, en este caso del depósito legal en concreto, que es un tema muy complejo en relación con la edición digital bajo demanda, muy complejo de regular. Bueno, sabes que las competencias están transferidas y que sí que se puede hacer leyes propias de depósito legal. De hecho, la comunidad... Desarrollos. Yo no puedo decir porque no es la digital, es las publicaciones de impresión bajo demanda. Sí. No son sujetas a depósito legal. Yo no puedo decir, pues bueno, la Comunidad Autónoma del País Vasco sí. Sí, sí. No lo puedo hacer. ¿Qué ocurre con la edición digital bajo demanda? Pues ocurre que pues, se edita todo. Se edita el libro de la primera comunión de tu niño, los recuerdos del viaje de no sé quién, hago 20 ejemplares y lo regalo a mi familia, o yo soy poeta y entonces hago poesía. Claro, eso es imposible guardarlo, pero sí que hay que regularlo. Y nosotros tenemos ya un borrador hace más de 2 años preparado, que no acaba de arrancar, porque el camino de la legislación en el Estado es muy complejo, porque hay poca estabilidad política y no acaban de salir las leyes. Y lo habíamos regulado con un número de ejemplares, es decir, tienen obligación de depositar los editores digitales, es decir, las empresas que hacen edición digital bajo demanda, hasta cuando hay, creo recordar que eran más de 100 ejemplares. Con esto cortábamos ya esta masa de libros inútiles, o no lo podemos saber, que he aquí la cuestión. Y yo pongo muchas veces de ejemplo el propio Quijote. Cuando la primera edición del Quijote, en 1605, la hizo Juan de la Cuesta, nadie apostó por ella. De hecho, la hizo en un papel malo, con unos tipos gastados, y pensando que aquello, pues bueno, era una cosita así para mujeres, como de libros de caballerías, de amor y lucha de caballeros, ¿no? Fijaros lo que ha sido la mayor obra de la literatura universal, sin duda, ¿no? Si no se hubiera guardado, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si el manuscrito se hubiera conservado? La cantidad de ríos de tinta que no se hubieran vertido si se hubiera conservado aquello, ¿no? Nadie lo sospechó y lo fue. No sabemos, en una edición digital bajo demanda nos podemos encontrar un Cervantes encubierto, no lo podemos saber. Con lo cual todo no se puede guardar, pero sí que hay que intentar guardar lo máximo que se pueda. Respecto al valor, que ese es un debate, sí que es un debate importante y de fondo. ¿Qué vale hoy en cultura? ¿Qué valor se le puede dar a un creador respecto no solamente al valor económico, que eso no nos importa o nos importa poco hoy a las instituciones públicas, nos importa más el valor cultural? Eso lo va a decir la historia, tampoco lo podemos saber ahora. No podemos saber para qué va a servir un libro dentro de 100 años o si no va a servir para nada. Yo cuando veo un incunable, es decir, un libro impreso en el siglo XV, y a lo mejor un móvil encima, en las salas de lectura, pienso, ¿se podía haber imaginado el señor que escribió o que editó este libro que íbamos a hablar con unos aparatos sin cable? ¿No? Bueno, pues así va a ser la evolución y ahora no lo podemos predecir, pero sí que hay que intentar conservar todo lo que se pueda. Y ofrecerlo para la investigación, porque el valor lo va a determinar la capacidad de generación de nuevo conocimiento que se pueda hacer sobre eso que se está conservando. Con lo cual, abrirlo y ofrecerlo. Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, eskerrik asko etortzagatik. Quería preguntar, sí, con la escultura de Cristina Iglesias en la isla, quería preguntar si veis sostenible
Sí, una fusión entre el patrimonio natural, al que yo personalmente considero la isla, y el patrimonio cultural o artístico, que sería la futura escultura de Cristina Iglesias, ya que esto traería pues una masificación a la isla, más turismo, y que podría también disminuir el patrimonio natural de la isla o incluso destruirlo. Gracias. Bueno, me encanta que me hagas esta pregunta porque creo que es la duda que tiene todo el mundo. Absolutamente se va a conservar la isla como está. Es más, la idea de Cristina Iglesias, para empezar, es trabajar dentro de la Casa del Faro. Ella no va a hacer nada que no vaya dentro de lo que es la Casa del Faro. Se va a vaciar el edificio y su escultura va a ser una pieza de bronce que va a bajar 4 metros, pero que va a ser imperceptible desde el exterior. La visibilidad que tenemos ahora, o la visión, perdón, que tenemos ahora de la isla va a ser exactamente la misma. De hecho, una de las cosas que estamos trabajando, porque igual que tú tienes esa inquietud, nos ha llegado por otras vías, es incluso de poder proteger la isla, ¿no? El paraje natural de la isla. Y en cuanto a ese miedo que también todos tenemos de masificación, bueno, yo creo que eso estará más o menos controlado. Tampoco va a ser un lugar donde puedan ir muchísimas personas a la vez, porque la Casa del Faro no es muy grande, es una casa pequeña, se va a poder visitar puntualmente, y eso esperamos hacerlo pues con flujos de gente que estamos trabajando ahora en cómo regularlos. Pero es una preocupación que la propia Cristina tiene, y de hecho su idea es más la contraria, es decir, hacer algo allí para llamar la atención sobre la necesidad de proteger la naturaleza, los océanos, que sea un lugar de reflexión y que nos haga pensar en ello, no que se masifique y que por eso sea algo que destruya algo que tenemos como la isla. Qué monos. Muy buena. Quizás si nadie no necesita el micrófono, simplemente un apunte. Se acaba de aprobar la ley de mecenazgo en Guipúzcoa. Sí, la norma foral. La norma foral, en ese sentido, creo que es un momento muy interesante para reflexionar sobre esa aportación. Sí, lo que pasa es que es una norma foral que yo creo que no cubre como una ley de mecenazgo, ¿no? Es una norma foral muy buena que permite, bueno, es que te puedes imaginar que lo estamos trabajando muchísimo con todas las empresas y con todas las personas físicas también, ¿no?, que quieran donar, pero está más enfocada por un lado a donaciones, o sea, donaciones, no patrocinios. La diferencia es que un patrocinador puede hacer publicidad y puede estar presente en el lugar donde él va a hacer una actuación, y con una donación no, que bueno, quizá eso no sea mucho problema, pero está más enfocada hacia ello, y también está más enfocada hacia ciertas donaciones que, por ejemplo, se pueda permitir, pues lo que decía Carlos, ¿no?, aunque bueno, que no sea cualquier cosa, pero pues alguien que done su colección, imagínate que tiene una colección de zuloagas, por decir algo, ¿no?, y lo dona a San Telmo o a la Diputación. Entonces, que eso pueda tener un valor patrimonial para esa familia, que pueda descontar que se llega casi hasta un 35%. Pero no es la ley de mecenazgo a la que me refería. Me refiero a una ley mucho más... Permites, como miembro del Consejo de Cultura de Guipúzcoa, hemos estado muy cerca en el Consejo de la norma foral de mecenazgo, de la ley guipuzcoana de mecenazgo. Estoy de acuerdo contigo, pero encuentro que es valiosa esa distinción, porque creo que cuando hablamos de mecenazgo tendemos a hablar de cuestiones patrimoniales, es decir, la aportación del dinero privado. Y creo, y esto hablo a título estrictamente personal, aunque hemos debatido de estas cosas en el seno del Consejo, que es importante también, teniendo una cultura tan dependiente del dinero público y por lo tanto de la decisión pública, el hecho de que haya la posibilidad de aportaciones privadas para proyectos decididos desde lo privado. Y yo creo que eso puede tener en el tejido cultural del territorio guipuzcoano unas repercusiones de
efervescencia, digamos, de nuevas formas y de nuevas cosas de cultura que pasen muy importantes. Por lo tanto, en a lo mejor grandes términos de empresas que patrocinan o de fundaciones que finalmente vienen a actuar casi como poderes públicos por la envergadura de lo que pueden tener, de acuerdo que falta a lo mejor una legislación que lo desarrolle más. Pero yo diría que en términos de crear una nueva cultura de responsabilidad de lo privado y de acción de lo privado en el diseño de la cultura es fundamental. Se podía haber ido naturalmente más lejos, intentamos que así fuera, pero creo que es un paso cualitativo extremadamente importante. No sé, igual no lo he dicho muy claro, pero he empezado diciendo que me parecía fenomenal la norma foral. Simplemente digo porque precisamente ha llegado en un momento que para nosotros ha sido como una ventana de aire fresco y de verdad que nos está sirviendo, pero por eso mismo luego cuando la lees dices, hombre, pues tendríamos que ir un poco más allá, ¿no? Hacia la ley de mecenazgo, pero obviamente estoy totalmente de acuerdo, está muy bien. Y luego lo que tú dices, está además, sobre todo, a mí lo que me ha interesado en la letra pequeña es que se beneficia muchísimo, lo digo así para todo el público, a las aportaciones personales, o sea, a las personas físicas. Es decir, que si tú quieres que una parte de tu renta vaya a, por ejemplo, el proyecto de Cristina Iglesias en la isla de Santa Clara, pues lo puedes hacer, ¿no? Entonces eso, bueno, aunque sea con cantidades pequeñas, eso no lo teníamos. Y luego para ciertas empresas, porque también nos ha ocurrido que, por ejemplo, hay ciertas empresas que son fundaciones y que ellas lo que hacen son donaciones, con lo cual también, porque lo hacen a través de la fundación, es decir, que está muy bien armada para que como donación y como personas físicas se pueda recurrir a esa posibilidad. Eso quizá no lo he dicho al principio, he dicho solo la protesta, perdón. Por ejemplo, hablando de valor, eso es patrimonio. Está fantástico. Yo en el tema del mecenazgo no conozco la norma y estoy pensando decirlo, no, igual no es muy políticamente correcto, pero lo voy a decir al final. Es decir, yo creo que lo que no nos atrevemos es a distinguir, a priorizar desde el punto de vista fiscal aquellas actividades de interés público que no tengan contrapartidas publicitarias. Es decir, a mí me parece, desde el punto de vista, digamos, de un Estado social, de derecho, que se pueda dar el mismo incentivo fiscal a una actividad cultural que, por ejemplo, al fútbol. ¿Por ejemplo? Al fútbol. Porque el fútbol tiene retornos de tipo publicitario. No, es además un análisis técnico, no solamente político. Porque tiene retornos infinitamente mayores vía publicidad que la actividad cultural. Con lo cual, evidentemente, el mecenazgo cultural es infinitamente más difícil de obtener que otros tipos de mecenazgo. Así que el criterio del retorno de publicidad yo creo que debe ser un criterio que se tuviera en cuenta y priorizar fiscalmente aquellas actividades cuyo retorno publicitario, porque técnicamente se distingue entre patrocinio y sponsorización, ¿no? Entonces la sponsorización tiene, pero al final, si lo que es sponsorización, lo que tiene un retorno publicitario muy, muy claro, pues yo creo que eso, oye, pues ya tiene esa fuente de ingresos como para poder financiarse, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizado agradeciendo vuestra presencia, este acto de hoy, esta mesa de diálogo, y os invito a venir a la próxima, que no sé exactamente cuándo es. El miércoles que viene. El miércoles que viene. Muy bien, muchas gracias. Bueno, casi 2 horas, pobrecillos, son unos santos.